Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y mi nombre es Martín Blanco, así que bienvenido a este canal. Estamos ya en la lección número 10, ¿sí? Nos queda solamente 3 semanas y se nos termina el año. Yo la verdad que me sorprendo lo rápido que pasó este tiempo y bueno, lo mismo también con la escuela sabática, o sea, ya estamos pensando en la próxima lección, en el primer trimestre del año próximo, así que te recomiendo que vayas haciendo planes de tener tu escuela sabática. Yo no sé si te llegaste a suscribir o no, bueno, si te suscribiste para el próximo año y tener las lecciones, buenísimo. Si no, bueno, ya anda viendo la manera de obtener la escuela sabática. Acordate que tenés las opciones también digitales, las aplicaciones para poder tenerla. Lo importante es que no te quedes sin estudiar la lección, la Biblia todos los días, que es sumamente importante, ¿sí? Así que bueno, estamos en la lección número 10. El título es El camino, la verdad y la vida. Vamos a estar viendo en estos próximos minutos qué significa cada una de estas afirmaciones aplicadas a Jesús. Así que bueno, quédate hasta el final de este video, suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste. Yo cada tanto reviso y sé que hay gente que todavía no se suscribe, así que suscríbete si todavía no lo hiciste. También me gustaría leer algún comentario tuyo y que puedas compartir este video allí en tus redes sociales, así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Lo que nosotros estuvimos estudiando este trimestre hasta el momento fueron distintas partes del Evangelio de San Juan. Estuvimos viendo el prólogo, sacando ahí algunas enseñanzas para nuestra vida. También estuvimos analizando y compartiendo las señales, diferentes milagros que Jesús realizó, diferentes diálogos que tuvo con distintas personas y las diferentes enseñanzas. En esta lección nos vamos a concentrar, podríamos decir, en la parte de la gloria, en la última parte del ministerio de Jesús, algunas afirmaciones que él hace y cómo eso a nosotros nos ayuda hoy en día, ¿sí? Tener en cuenta esas afirmaciones que Jesús dijo allí, ya sea a los discípulos, ya sea a la gente que lo estaba acompañando. Y hay una parte muy importante que aparece en el capítulo número 13 de San Juan, donde aparece allí un momento que para nosotros como iglesia es muy importante, tiene que ver con uno de las ceremonias que solemos hacer como iglesia, algunos de los ritos, que tiene que ver con la Cena del Señor o la Santa Cena. En la Biblia, en la época de Jesús, cuando ellos celebraban, no le decían la Santa Cena, ¿no? Obviamente, ellos hablaban acerca de la Pascua, es la fiesta más importante del pueblo judío. Venían judíos de todas partes del mundo a Jerusalén a compartir esa celebración que duraba varios días. Entonces era un momento de convocatoria para todo el pueblo y se reunían y adoraban a Dios, llevaban sacrificios. Bueno, ellos lo hacían en ese momento como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Ustedes recuerdan que en el libro de Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo, lo hace a través de diferentes señales, diferentes plagas que Dios envía, pero pareciera que ninguna daba resultado, ¿no? Porque el faraón, según lo que dice la palabra de Dios, endurecía cada vez más su corazón, hasta que Dios envía la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Ahora, allí en el libro de Éxodo se muestra la manera de cómo Dios dio indicaciones a Moisés para que el pueblo pudiera prepararse y ellos no sufrieran las consecuencias de la muerte de los primogénitos. Y eso lo hicieron a través de una señal que pusieron allí en los dinteles de las puertas, que era marcar con sangre. Entonces el ángel destructor iba a pasar por alto, ¿sí? De ahí viene la palabra hebrea peyá, que significa pasar por alto. Pascua significa eso justamente, pasar por alto. Dios de alguna manera pasa por alto y no destruye al pueblo hebreo porque estaba protegido con esa sangre simbólica que representaba la sangre del Cordero de Dios.
Entonces, desde ahí que viene la celebración de la Pascua todos los años, ¿sí? El pueblo judío en la época de Jesús se reunía a celebrar este momento de liberación. Ahora Jesús, llegando a la Pascua, en ese momento, en los últimos momentos que él comparte con sus discípulos, ahí lleva a cabo lo que es la última cena. Y para nosotros como iglesia ya esto tiene un significado muy importante porque nosotros celebramos, a ver, no sé si decir la palabra celebrar, ¿no? Pero conmemoramos y recordamos el sacrificio de Jesús hecho a nuestro favor cada vez que compartimos o participamos de la Santa Cena. Ahora, nosotros no nos remontamos a la liberación del pueblo hebreo en Egipto, sino que nos remontamos al sacrificio de Cristo, que fue la parte visible o el cumplimiento, mejor dicho, de todo lo que anunciaban los símbolos en la antigüedad, ¿sí? Entonces, por eso es importante. ¿Y en qué repercute la Santa Cena para nosotros hoy? Bueno, es un momento no solamente de recordar, sino también de aceptar el sacrificio nuevamente de Dios a nuestro favor. O sea que es una reconsagración que hacemos a Dios cada vez que participamos de la Santa Cena. Es interesante lo que sucede antes de la cena. Hay un momento donde Dios decide lavar los pies de sus discípulos. Esto aparece en los primeros versículos del capítulo 13. A ver, yo voy a empezar a leer a partir del versículo 4. San Juan capítulo 13, versículo 4 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, y luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú no me lavarás los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Estaba bien seguro en su posición Pedro, no quería que Jesús lavara los pies de él. Ahora ya vamos a hablar de eso. Dice Jesús: si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces Pedro dijo: entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo mis pies. Bueno, es interesante lo que sucede ahí, ¿no? En esta escena, porque cuando Jesús con sus discípulos llegan al aposento alto para celebrar la Pascua, esa última cena que iban a compartir juntos, se acostumbraba a tener en cada lugar de reunión un siervo que lavara los pies de las personas cuando ingresaran, ¿no? Era una cortesía, un servicio que se hacía. Bueno, obviamente en ese momento cuando Jesús estaba con sus discípulos no había un siervo, no había una persona destinada para hacer esa tarea. Entonces, cuando ellos, antes de comenzar a compartir la cena, Jesús esperó a ver quién tenía la iniciativa de tomar el lugar de siervo y lavar los pies de los discípulos. Pero bueno, Jesús dio un tiempo, ¿no?, para hacer eso. Eso aparece más detalladamente allí en el libro El deseo de toda la gente, ¿no? Te recomiendo que leas ese capítulo. Entonces Jesús, al no ver a nadie que tomara la iniciativa, Jesús toma la iniciativa. Jesús dice allí: toma la toalla, toma un cántaro, ¿no?, lo llena de agua y empieza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Cuando llega Pedro dice: Señor, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? O sea, el hecho de que uno no se acostumbraba a ver que el maestro sirviera a los discípulos. Era todo lo contrario, los discípulos deberían servir al maestro. Pero bueno, por eso Pedro lo cuestiona a Jesús y Jesús le dice: bueno, no lo entendés esto ahora, Pedro, pero lo vas a entender. Y Pedro insiste: jamás me lavará los pies. Entonces Jesús le dice: si no te lavo, no vas a pertenecerme, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro ahí dice: bueno, Señor, si es así, si es que permitir que tú puedas limpiarme, voy a estar contigo, voy a pertenecer a ti. Bueno, no solamente mis pies, sino mis manos, mi cabeza. Es interesante porque Jesús dice después más adelante que hagamos esto, ¿sí?, porque Él nos dio ejemplo de hacerlo. Nosotros como iglesia hacemos, antes de lo que es el compartir los emblemas, el jugo de uva, el pan sin levadura,
dedicamos unos minutos a poder hacer esta ceremonia que nosotros le decimos el rito de humildad, ¿no? A ver, ¿por qué lo hacemos nosotros como iglesia? Primeramente porque Jesús dijo que lo hagamos, Él nos dio un ejemplo para que nosotros lo hagamos, pero esto encierra una enseñanza espiritual muy importante que nos permite de alguna forma a completar lo que hacemos en la cena del Señor. Al lavarnos los pies de manera simbólica, estamos reconociendo que Jesús es el que hace eso en nuestra vida, que Él perdona nuestros pecados, que Él quiere lograr una limpieza espiritual en cada uno de nosotros. Esto del lavamiento de los pies es algo simbólico que apunta a. Entonces, en ese momento nosotros es un momento también de reconocernos como pecadores, de ponernos a cuenta con el Señor, de estar dispuestos a recibir el perdón de Dios. No solamente es un acto de servicio a mi prójimo, sino que para mí lo más importante es reconocer la limpieza que Dios quiere hacer en tu vida, más allá de que es un rito de humildad, de que uno sirve a la otra persona, ¿no? Que es buenísimo eso y creo que es totalmente válido, pero para mí, ¿no? Creo que es importante destacar ese momento, ¿no? Lo que simboliza el hecho de que Jesús lavó los pies a sus discípulos era una manera de decirles que Él quería hacer una limpieza en sus vidas, quería prepararlos para una obra que los esperaba en un futuro no muy lejano. Entonces, nosotros necesitamos que Dios haga esa misma limpieza en la vida de cada uno. Cuando Dios nos limpia, nos perdona, estamos en mejor condiciones de aceptar lo que Dios hizo por nosotros, de comer el pan sin levadura, de tomar el jugo sin fermento. Entonces es una manera de aceptarlo a Dios en nuestra vida como nuestro Salvador, como aquella persona que nos perdona, como aquellas personas que nos habilita de alguna manera para poder servirlo mejor. Bueno, vamos a continuar. Miren, después del capítulo 13 aparece el capítulo 14, donde continúa de alguna forma ese momento que Jesús estaba compartiendo con los discípulos, ¿no? Ya vimos que la cena del Señor es algo sumamente importante también para nosotros hoy. Nosotros necesitamos reconsagrarnos a Dios en cada momento. Por eso la Santa Cena lo solemos hacer cada 3 meses, más o menos, un poco más, un poco menos, dependiendo de eso, ¿no? Pero lo normal es que lo hagamos una vez por trimestre. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, de paso estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, siempre lo digo, pero lo quiero aclarar porque van a escuchar tal vez algunas palabras que no coincidan con la versión que ustedes están allí utilizando, ¿sí? Hay una conversación que se genera, una conversación muy interesante entre Jesús y sus discípulos luego de que ellos estuvieron participando en ese momento especial con él, ¿sí? A ver, Jesús comienza en el capítulo 14, versículo 1 con estas palabras: no dejen que el corazón se les llene de angustia, ¿sí? En otras versiones más común dice: no se turben vuestro corazón, ¿sí? Lo mismo significa angustia, tristeza. Jesús ya notaba en ellos que sus semblantes estaban reflejando otra cosa, ¿no? Entonces Jesús le dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y creo que esas palabras también nos llegan a nosotros hoy en día. Jesús también nos dice, nos da el mismo mensaje: no dejes que tu corazón se llene de angustia. Puede ser que tengas incluso hasta los motivos para sentir angustia. Tal vez estés viviendo alguna experiencia triste, negativa, que te está llenando de angustia, de tristeza. No sé, tantas cosas nos puede pasar, pero el mensaje de Dios es lo mismo: no permitamos que la angustia llene nuestro corazón. ¿Podemos sentirnos tristes? Sí, es natural en nosotros los seres humanos. Podemos sentir angustia también, miedos. Son todas emociones, sentimientos negativos que, bueno, que debemos ser realistas, que son parte de nuestra vida y debemos saber lidiar con esto. Pero cuando permitimos que estas emociones tomen el control completo de nuestro corazón, ahí ya es una situación un poco más compleja, ¿no? Y creo que a eso es lo que apunta Jesús en estas primeras palabras. Podés sentirte triste, poder tener incluso los motivos, pero no dejes que esto llene tu corazón, ¿sí? Hay una manera de cómo poder trabajar este punto, que ahora lo vamos a ver, está en el mismo capítulo, ¿sí? Dice: confíen en Dios, confíen también en mí. Y acá me parece que viene esto importante, ¿no? O sea,
confiar en Dios, confiar en Cristo es sumamente importante y creo que eso nos da la fortaleza para seguir avanzando, ¿no? Tener fe en Él, tener fe en sus promesas, saber que Él está a nuestro lado, que Él está ahí para ayudarnos en cada momento. Pero me encanta lo que dice el versículo 2, dice, en el hogar o en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay lugar más que suficiente, dice Él. Si no fuera así, ¿acaso acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. A ver, acá Jesús hace algo increíble. O sea, no solamente les dice que confíen en Él y que confíen en el Padre, sino que de alguna manera Jesús direcciona los pensamientos de sus discípulos hacia esa nueva vida que Él nos ofrece, hacia la eternidad, ¿sí? Los hace pensar, los hace trasladarse hacia esa realidad futura que ellos iban a vivir y que nosotros también vamos a vivir. Por eso es importante esto. Yo creo que cuando tenemos esos momentos de tristeza, de angustia, de miedos, debemos confiar en Dios, debemos confiar en Jesús, pero qué bien nos hace cuando dedicamos un tiempo para reflexionar, para pensar, para imaginarnos lo que va a ser nuestra vida en esa vida eterna que Jesús nos ofrece. Yo creo que si vos pensás un poco en eso, pensar en un lugar completamente perfecto, donde no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber ningún signo de pecado, y te imaginás estar vos en ese lugar disfrutando, viviendo la vida plenamente como Dios quiere. Eso, yo te puedo asegurar que si nosotros dedicamos unos minutos a pensar en eso, nada más pensar en eso, hasta nuestro ánimo va a cambiar, ¿sí? Hasta nuestro estado emocional va a cambiar. Por eso es importante en esos momentos de tristeza, angustia, tratar de llevar nuestra mente a las cosas espirituales que Dios nos va a ofrecer. Y eso es increíble. Eso va a producir un impacto en nuestra vida que nos va a ayudar. No te digo que nos vamos a olvidar de los problemas ni nada, pero vamos a tomar, como quien dice, fuerzas para continuar y seguir luchando, batallando en esta vida, ¿sí? Así que me parece que es buenísimo lo que Jesús plantea acá en estos primeros versículos, ¿no? Luego se da el resto de la conversación, ¿no? Jesús les dice a ellos, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Tomás, uno de los discípulos, dice, no, Señor, no lo conocemos, no tenemos ni idea dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? O sea, Tomás evidentemente no estaba entendiendo a lo que Jesús realmente se refería, ¿no? Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, ¿sí? Qué increíble, ¿no? Jesús acá nos muestra que el camino, el nexo entre la humanidad y Dios es Cristo. O sea, no hay manera de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Es imposible llegar al Padre si no es por medio de lo que Jesús hizo por nosotros, si no es por medio de su ministerio. Y acá aparecen las tres palabras, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen, lo han visto. Y Felipe, ¿no? Otro de los discípulos, dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús da una respuesta formidable. Dice en el versículo 9, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, dice, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Y termino este versículo. Les digo la verdad, dice, todo el que cree en mí
hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre, y lo haré, dice Jesús. Bueno, a ver, es muy profundo esta conversación, la respuesta más que nada de Jesús, ¿no? Porque la pregunta que hace tanto Tomás como Felipe son preguntas, bueno, que nacen del razonamiento humano. Yo creo que si hubiéramos estado con Jesús en ese momento, seguramente hubiéramos hecho las mismas preguntas, ¿no? No entenderíamos en ese momento qué es lo que Jesús estaba queriendo decir, que ustedes conocen el camino. Tal vez Tomás estaba pensando en algo literal, en algún lugar físico de ese tiempo, de ese lugar. Y Felipe también se encuentra con lo mismo, ¿no? O sea, cuando Jesús le empieza a hablar sobre el Padre, bueno, Felipe humanamente dice, bueno, Señor, queremos ver al Padre, queremos ver a Dios, ¿no? Y ahí Jesús le dice, pero Felipe, yo estuve tanto tiempo con ustedes y todavía me preguntan eso. Bueno, ahí está justamente lo que la escuela sabática desarrolla, ¿no? Que lo estuvimos viendo durante estas semanas anteriores. Eh, Jesús cuando vino a este mundo, vino a reflejar de manera perfecta el amor de Dios, mostrarnos el carácter de Dios. Por eso se dice que Jesús es la revelación perfecta de Dios. Dios, en su infinita grandeza y poder, busca constantemente la manera de revelarse al ser humano. Lo hace por medio de la naturaleza, ¿no? Así sucedió en el Edén, o sea, Dios se revelaba por medio de su creación perfecta, todo mostraba quién era Dios y el amor de Dios. Ahora, el pecado, cuando entró en este mundo, afectó la naturaleza, la creación de Dios. Es cierto, hoy vemos la naturaleza, aquellos que tienen la bendición de vivir en un lugar donde hay naturaleza, donde hay verde, hay campo, flores, animales, pueden ver el amor de Dios. Pero no es suficiente. La naturaleza no te muestra completamente el carácter de Dios. No te muestra, por ejemplo, la ley de Dios. ¿Sí? Hay cosas que la naturaleza está limitado. Entonces ahí aparece lo que es la palabra de Dios, la otra revelación, que hasta el día de hoy para nosotros es sumamente importante. Dios se revela a través de su palabra, de la Biblia. ¿Sí? Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Ahora, ¿cuál fue la revelación que Dios utilizó para manifestarse plenamente a la humanidad? Bueno, Cristo justamente. Cristo es la revelación suprema, la revelación especial, ¿sí? Por medio de Él, conociendo a Cristo, nosotros podemos conocer quién es Dios. Por eso es importante que hagamos todos los esfuerzos necesarios para lograr tener una relación con Cristo. ¿Cómo hacemos esa relación? Bueno, a través de su palabra también, o sea, todo está relacionado, no podemos quitar algo y reemplazar con otra cosa, ¿no? O sea, yo no puedo conocer a Cristo solamente por mis sentidos, ¿sí? Hay gente que pretende eso, es más, he escuchado predicaciones en donde se habla del amor de Dios, del amor de Cristo, pero sin intención de conocerlos realmente a través de su palabra. Es como que hoy en día se está enseñando esto de que vos por tus propios medios, con tus propios métodos, podés llegar a formar una relación con Cristo, ¿no? De una manera muy subjetiva, cada uno lo hace de la forma que quiere y como puede, ¿no? Y no es así. O sea, la palabra de Dios la tenemos por algo. Dios sabe cuáles son nuestras limitaciones. Entonces la palabra de Dios nos muestra quién es Cristo y a su vez quién es Dios. Por eso yo no puedo pretender tener una vida cristiana sin la palabra de Dios. Necesitamos volver todos los días a la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, me fui un poco del tema, sí, lo sé, pero bueno, quería comentarles un poco esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito a esas tres características que Jesús menciona allí en los versículos 5 y 6, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya estuvimos hablando sobre esto, ¿sí? Hace unos días atrás también y bueno, al principio de la lección también estuvimos mencionando esto, ¿no? Yo creo que todos
entendemos hoy, ¿no? Hoy podemos decir que no es muy complicado entenderlo porque tenemos la palabra de Dios completa y sabemos los discípulos e incluso el apóstol Pablo, Pedro en un futuro también hace alguna explicación sobre estas palabras, ¿no? En sus epístolas. Pero bueno, tiene que ver con lo que veníamos diciendo hace un rato, ¿no? Nosotros sabemos que la única manera de llegar al Padre es por medio de Cristo, no hay otra manera, no hay otra forma. Yo humanamente no tengo las herramientas, los elementos para llegar al Padre. Lo único que tengo yo es mi decisión y aprovechar o tomar o dejar lo que Dios me ofrece. Y una de las cosas que Dios me ofrece es su revelación a través de su palabra. O sea que yo tengo hoy la posibilidad de elegir conocer a Dios a través de su palabra y eso implica estudiarla, implica dedicarle tiempo, implica tener la disposición de obedecer a Dios, porque si yo le estudio y me encuentro que Dios me dice algo, pero yo no tengo la disposición de obedecer, de poner en práctica, tampoco me sirve. Yo necesito tener la disposición de estudiarla, de comprenderla, que eso es obra del Espíritu Santo, pero también la humildad y la mansedumbre de permitir que Dios haga una obra en la vida de nosotros, de aplicar todo esto que Dios nos indica, ¿sí? Hablamos la semana pasada también sobre lo que implica hacer la vida, ¿sí? Creo que la semana pasada le dedicamos un tiempo a ver este punto y yo quiero hacer énfasis en esto otro que dice yo soy la verdad, ¿sí? ¿Por qué quiero manifestar esto? Porque bueno, como ustedes saben, estamos en un tiempo, en un mundo donde todo es relativo, subjetivo, cada uno interpreta las cosas como a uno le parece, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la verdad es algo muy amplio. Vivimos en un tiempo donde nadie tiene la verdad. La verdad es relativa y cada cual puede construir su propia verdad sobre distintas cosas, ¿sí? Y así está el mundo también, todo dado vuelta. Entonces, no tenemos algo que nos dice, bueno, a ver, sobre este tema, ¿qué es la verdad? Hoy en día, si esperamos eso de la sociedad, no, esto queda totalmente abierto a criterio de cada uno. Y eso es muy peligroso para nosotros los humanos. Veamos solamente cómo el mundo está y nos vamos a dar cuenta que es así, ¿no? Cuando la gente piensa que donde cada uno elige su verdad, eso nos ayuda a crecer como personas, está totalmente demostrado que no es así. Entonces, el hecho de que Jesús diga yo soy la verdad es como un ancla que eso nos muestra en donde tenemos que reafirmarnos para no ser desviados ni engañados. Obviamente que volvemos al punto anterior, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer a Cristo para conocer esa verdad que Él quiere ser en nuestra vida. El mundo te propone distintos tipos de respuestas para las interrogantes que nos rodean, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hablar sobre el origen del mundo, ¿cuál es el origen del mundo? Bueno, el mundo te va a dar su postura, su teoría, la palabra de Dios te dice la verdad sobre eso. Si vos te querés saber cuál es la verdad sobre el destino de la humanidad, bueno, también el mundo te va a dar su teoría, sus especulaciones, sus formulaciones, te va a hablar sobre que el mundo se va a terminar por la maldad del hombre, que el hombre va a terminar destruyendo al mundo, al planeta. Cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta de una realidad totalmente diferente. O sea, Dios no va a permitir nunca que el ser humano destruya la tierra. Es más, Él va a venir antes que eso se produzca. Creo que Daniel capítulo 2, en la estatua, en la visión, en el sueño, mejor dicho, que tiene Nabucodonosor, se nos muestra esto. La piedra que destruye esa gran estatua es cortada no con mano humana, dice. O sea que lo que destruye a todos los imperios no es algo relacionado al ser humano, sino que es algo que viene de afuera. Bueno, el fin, podríamos decir, el fin de la humanidad, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Está relacionado con algo que viene de afuera, con algo que lo va a hacer Cristo, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Otro ejemplo, cuando queremos saber la verdad acerca de qué pasa cuando las personas mueren. Bueno, el mundo también te comparte allí sus creencias sobre esto, sus respuestas, pero la palabra de Dios nos dice qué es lo que sucede cuando una persona
muere. Por eso es importante conocer la Biblia. Y hago de vuelta énfasis, no sé, creo que ya lo dije 3, 4 o 5 veces, de que es importante estudiar la palabra de Dios para no ser engañados y para que la verdad que dirija nuestra vida realmente sea la verdad. Y la verdad no es otra cosa que la persona de Cristo. Por eso te animo a que puedas cada día buscar al Señor, buscar a Dios en tu vida, buscarlo para que Él pueda no solamente lograr esos cambios necesarios para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida acá en la tierra, sino pensando en lo que Dios tiene para nosotros en un futuro, prepararnos para encontrarnos con Él y vivir con Él por la eternidad. Eso es una bendición tremenda, ¿sí? A veces nosotros priorizamos otras cuestiones dejando de lado esto, que es lo más importante, cuidar nuestra vida espiritual. El enemigo se ha encargado muy bien durante todo este tiempo de llenarnos de actividades, de responsabilidades, de preocupaciones para que desplacemos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Otra cosa más, y con esto termino, tiene que ver con la palabra de Dios lo que te voy a decir. Hoy en día con el tema del internet, con el tema de esto, de YouTube, es muy fácil. Es muy fácil abrir la puerta a la tentación de escuchar distintos pastores, distintos predicadores. A ver, no escuches cualquier cosa. Tenés que ser criterioso o criteriosa, tenés que desarrollar el criterio para saber realmente lo que es bueno. No busques escuchar algo lindo que solamente, no sé, te haga bien nada más. O sea, busca algo que te ayude a crecer espiritualmente, ¿sí? Hoy, lamentablemente, los predicadores que estamos viendo son autorreferenciales, se la pasan hablando de ellos únicamente, o son las ideas de ellos, pensamientos de ellos. A ver, yo sé, cuando uno predica, uno trata de agregarle sus elementos personales a la predicación, pero la palabra de Dios es lo principio, lo que está en el medio y lo que está al final. O sea, todo el mensaje tiene que estar basado en la palabra de Dios. Hoy en día hay predicadores adventistas que solamente en los videos o en las explicaciones solamente hacen descargas de ellos mismos, de sus pensamientos, de sus frustraciones a veces. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿sí? A veces porque estamos ocupados, porque no pudimos ir a la iglesia un sábado, nos quedamos en casa y buscamos una predicación y escuchamos allí a distintos pastores que se dicen que son adventistas. Tené cuidado, ¿sí? No sé, creo que hay que dar más relevancia a la palabra de Dios. Y digo esto no porque no tenga relevancia la palabra de Dios, sino que nosotros tenemos que darle más importancia en nuestra vida. No creer que la palabra de Dios es algo opcional, es algo que tiene que estar. No hay opción para decir, a ver, ¿la utilizo o no la utilizo? ¿Puedo desarrollar mi cristianismo sin la palabra de Dios? No. Eso es un autoengaño. Cuando vos pensás que puedes tener una relación con Cristo sin la palabra de Dios, bueno, estás cayendo en un engaño de Satanás. Es así. Entonces, busquemos a Dios a través de su palabra, ¿sí? Vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestras decisiones y que nuestra vida esté totalmente en las manos de Dios, ¿sí? Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchísimas gracias por este momento. Gracias porque tú nos permites hacer este breve resumen. Te pido que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, a las personas que están compartiendo este video también, que tú puedas bendecir a sus familias, a sus seres queridos. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner tu palabra como prioridad en nuestra vida, Señor, como fundamento. Que en base a lo que tú nos digas a través de tu palabra, Señor, podamos tomar nuestras decisiones. Que podamos poner nuestra vida totalmente en tus manos, Señor. Por eso te agradecemos por escucharnos, por estar con nosotros siempre y porque nos da la bendición de tener la palabra de Dios en nuestra mano, Señor. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Vamos a ver si podemos agregar algún video o alguna otra cosita para la semana que pueda ser de ayuda.
Así que bueno, te mando un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Suscríbete al canal, deja un comentario y compartí también esto allí en tus redes sociales. Nos vemos. Chau, chau.